¿Cómo están el día de hoy? Yo los miro con frío. Entonces, como los miro con frío, se van a sentar pegaditos, así juntitos, para que no se me vayan a congelar. Entonces, les voy a compartir algo. Sé que está lloviendo, pero yo ahorita soy la persona más feliz del mundo, ¿verdad? A mí me encanta la lluvia. Bueno, y para los que no sabían, la lluvia es signo de bendición, entonces el Señor algún tipo de bendición va a estar derramando sobre nosotros esta noche. Entonces, hoy les voy a compartir acerca de 2 historias, ¿ok? Y se puede resumir mi tema en que somos importantes. Entonces, toquen a la persona que tienen al lado y díganle, vos sos importante. ¿Se han fijado ustedes que normalmente las personas que nosotros consideramos importantes no lo son? Y ya les voy a explicar en qué sentido. Por ejemplo, a ver, tal vez las chicas saben quién es Kim Kardashian, ¿verdad? Todo el mundo piensa que ella es alguien muy importante. A ver, los varones, algún jugador de fútbol. También, nosotros muchas veces le damos más importancia a cosas que no requieren o no deberían de tener toda nuestra atención. Entonces, en los últimos días, yo he estado orando que el Señor me muestre qué es importante desde la perspectiva de Él, porque algunas cosas pueden ser importantes para nosotros, pero pueden ser prioridad para Dios. Entonces, hoy vamos a medio hablar acerca de la diferencia entre algo importante y algo que tiene prioridad. Entonces, todos tememos llegar a un punto en nuestra vida en que hemos estado perdiendo el tiempo, ¿verdad? Nadie le gusta perder el tiempo porque es algo que no se recupera. Entonces nosotros tenemos miedo a eso porque no queremos descubrir que estábamos poniendo tanto tiempo y tanto esfuerzo en algo que no era tan importante como nosotros creíamos que era. Entonces yo cuando estaba orando, yo solo le decía al Señor, Dios, muéstrame qué es importante. Y usualmente yo lo hago al inicio de la semana, porque hay tantas cosas que nosotros podemos hacer en un día, tantas cosas que podemos hacer en una semana, que algunas de esas cosas no deberían de ser de prioridad como otras, ¿verdad? Entonces hay que saber diferenciar entre qué cosas son prioridad y qué cosas son urgentes. Entonces hay cosas que pueden ser urgentes para otras personas, pero solo porque son urgentes para ellos, porque no planificaron en cómo iban a suceder, no significa que tiene que ser una prioridad para nosotros. Entonces, se lo voy a poner así, no es entre escoger en que si leo la Biblia o sigo viendo el show en Netflix. ¿Cuántos aquí les gusta ver Netflix? ¿Verdad? Entonces, la pregunta en sí es, porque son 2 cosas que son de prioridad para mí, porque nosotros sabemos que primeramente tenemos que buscar el reino de Dios, ¿verdad? Y su justicia, pero a veces nosotros no sabemos cómo eso se mira. Entonces puede que a la semana, si yo me muero, digamos que yo me muero, va a haber alguien más aquí la siguiente semana compartiendo con ustedes. Entonces hay que ver qué cosas son de prioridad. Entonces yo le pregunto a Dios, ¿qué es importante ahora? ¿Qué es importante en este momento? No hay que preguntar qué fue importante el día de ayer o qué va a ser importante en 2 semanas. Hay que preguntar del presente. Entonces, lo que en una temporada fue importante para mí, pueda que no sea de prioridad en esta temporada. ¿Qué? Porque nosotros vamos por temporadas, vamos cambiando y todo es un proceso. Entonces, pueda que algo que era de prioridad para nosotros, digamos, en el verano, no va a ser prioridad en el invierno. Y esto aplica con las personas. Yo sé que todos somos igual de importantes aquí, pero, y miren al que está a su lado y dígale, sos importante. A ambos lados. Entonces, y eso es algo que para Dios es ilimitado. Él puede amar a todo el mundo, pero esas no son cosas que nosotros como personas podemos dar al mismo nivel que Dios, ¿verdad? Es como que
en mi corazón hay una pulpería y hay cierta cantidad de churros y que todos se lleven los churros al mismo tiempo, me van a dejar sin nada, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto tenemos que ver hacia las personas también. No tenemos que dejar que las personas tomen en sí todo de nosotros. Entonces necesitamos ser guiados por el Espíritu para saber qué es más importante en este momento, en esta temporada de mi vida, cuál es la prioridad de Dios. Entonces puede impresionarnos algunas prioridades que tuvo Jesús y como esas prioridades pueden ser diferentes de lo que nosotros esperábamos, ¿verdad? Nosotros vemos en las historias de Jesús que a lo mejor él iba dirigido hacia un lado, pero algo lo detuvo y eso se convirtió en su prioridad. Él iba a algo que era importante, pero algo que se encontró en el camino se convirtió en su prioridad. Es como en Marcos 5:21, que vemos que él sana a una mujer en su camino a sanar a una niña. Y nos sorprendemos porque la niña a quien él iba a sanar era la hija de alguien muy importante. Él era un líder en la sinagoga. Entonces la mujer que viene detrás de Jesús, y si se fijan en la Biblia ni siquiera le dan un nombre a esta mujer. Entonces él se detiene en el camino al milagro que era más importante y más urgente, porque la niña básicamente solo tenía horas de vida. Y de hecho, mientras él se detiene a sanar a esta mujer, que no era importante a los ojos de la sociedad, la niña muere. La niña que Jesús iba a ir a sanar muere. Entonces, a Jesús no le preocupaba el hecho de que él se iba a detener y que la niña iba a morir, porque él sabía que él era sanador, pero también él sabe que él es la resurrección. ¿Ven? Entonces, yo creo que los discípulos y el padre de la niña se han de haber frustrado, se han de haber enojado, a decir, Jesús está parando por esta mujer acá y mi hija ya se va a morir. Pero yo creo que Jesús solo se ha de haber reído por dentro y decir, no han de saber quién soy yo en realidad. Entonces a Jesús esto no le preocupó. Su prioridad en este momento a él era mostrarle a la gente una revelación más profunda de quién él era. Y la única manera de hacerlo era dando revelación del poder de su presencia. Entonces, es de molestar la prioridad de ellos. Es como les decía, yo de verdad creo que el padre de la niña se ha de haber molestado porque él buscó a Jesús para llevarlo hacia su hija y Jesús se detuvo. Entonces, Jesús molestó la prioridad que era para ellos para parar por algo que era de menos prioridad o importancia hacia las personas que estaban ahí. Entonces, cuando Jesús llega a la escena más importante, que es con la niña ya está muerta. Pero aquí es cuando Jesús ve la oportunidad de hacer algo que él no hubiese podido hacer si él no se hubiese detenido para sanar a esta mujer. Si él hubiese ido de acuerdo a las prioridades de ellos, Jesús no hubiese podido dar esa nueva revelación de quién él era. Entonces, a veces Dios va a molestar nuestras prioridades para mostrarnos su poder en una nueva manera. Pero, y yo les quiero decir algo, si Dios ha estado haciendo cosas inusuales últimamente en sus vidas, y es algo así como que lo vemos en que Jesús no está trabajando de acuerdo a nuestra agenda, porque muchas veces nosotros queremos encajar a Jesús en nuestra agenda y no que nuestra agenda se encaje a nuestra vida con Jesús. Entonces, si esto está pasando y parece que es algo difícil porque las cosas no están saliendo como nosotros queremos, lo podemos ver de una manera en que Jesús está reorganizando nuestras prioridades. Entonces, lo que era importante para nosotros en aquel entonces tal vez no debería ser tan importante, y Dios intenta mostrarnos un orden de importancia. Y ahí es cuando podemos ver que la presencia de Dios está creciendo día a día y va a ir cambiando nuestras prioridades, ¿verdad? Porque cada vez que Él va trabajando, tiene que haber un cambio como resultado de su presencia. Entonces, muchas veces nosotros podemos o intentamos clasificar cosas que pueden suceder en nuestra vida que van a comprobar que está la presencia de Dios. Por ejemplo, hay personas que dicen que si les da escalofríos es que es la presencia de Dios, o que si sienten que... No estoy diciendo que no se puede sentir la presencia, pero estamos hablando de los sentimientos carnales, porque como hemos hablado, los sentimientos cambian y los sentimientos nos engañan. Entonces eso en sí no prueba la presencia de Dios. Lo que prueba la presencia de Dios en nuestras vidas es cuando mis prioridades comienzan a alinearse con las de Él. Comenzamos a tener un mismo pensamiento y estamos en el mismo andar.
Entonces, esto va a causar una colisión. Va a causar una colisión porque nuestras prioridades culturales son tan diferentes. Y aquí vamos a ir a Marcos capítulo 5. Si trajeron sus Biblias, y si no, vamos a tenerlo en la pantalla. Marcos capítulo 5. Y esta historia, yo pienso que es una historia que Marcos pensó que era muy importante que nosotros la supiéramos. Porque imagínense, les toca escribir a ustedes uno de los evangelios. Y nosotros sabemos que los milagros que fueron grabados en la Biblia no son realmente los únicos milagros que se llevaron a cabo, ¿verdad? Porque estaríamos limitando el poder de Dios. Entonces, yo pienso que los que escribieron la Biblia han de haber tenido que sentarse y pensar, tal vez tener como una reunión y decir, ¿qué milagro es importante? O ¿cuál es la lección más importante que Jesús dio que quiere poner en, por ejemplo, Marcos, en el ejemplo de Marcos, ¿cuál es la lección más importante que él quiere poner de Jesús en el libro de Marcos? ¿O qué historias se van a dejar afuera del libro? Entonces, porque no podemos decir que fue, los discípulos en sí no dijeron, este milagro no fue tan bueno como aquel, ¿verdad? Porque el poder es el mismo, la presencia es la misma, pero sí tuvieron que escoger entre cuál iban a poner. Entonces, las cosas que Jesús hizo camino a sus, se me fue la palabra, compromisos, las cosas que Jesús hizo que iba camino a sus compromisos, probablemente serían los logros más grandes que nosotros podríamos tener en nuestra vida. Entonces, Marcos tiene que pensar muy bien cuáles son las más importantes. Entonces, en orden de hacer eso, él tiene que escoger un tema. Si nos fijamos, los evangelios en sí, cada uno tiene un tema. Y el tema que Marcos escogió fue acerca de la autoridad que tenía Jesús. Entonces, en eso es en lo que él se va a basar. Y la autoridad en este libro es ilustrada, no es explicada. Es como que, ¿cuántos aquí conocen a alguien con autoridad? Todo, ¿verdad? Y nosotros sabemos que si una persona tiene que gritar para demostrar que tiene la autoridad, ¿está completamente en control? No, ¿verdad? Solamente con la presencia se sabe que la persona está en control y que tiene esa autoridad. Es como las mamás. ¿Cuántas mamás tenemos aquí? No me van a tirar un zapato, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que cuando las mamás se enojan, ya tienen una presencia ellas. Y con una mirada que nos hagan, nosotras ya sabemos, ¿verdad? Entonces, así mismito es cuando una persona tiene autoridad o está a cargo, no tienen que hablar, solo hacen la mirada. Entonces, esta es una demostración de la autoridad de Jesús que no creo que vayan a olvidar. Entonces, vamos a leer en Marcos capítulo 5, del 1 al 4. No se preocupen, relájense que yo les leo la historia aquí. Pero no se me vayan a dormir con la lluvia. Aquí en Marcos capítulo 5, del 1 al 4. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie los podía dominar. Entonces, aquí enfoquémonos en eso. Nadie lo podía dominar. Entonces aquí es cuando necesitamos, digamos que necesitamos a un Dios salvaje, pero no salvaje como que es de la jungla y que no tiene control, sino que alguien que es poderoso y que es grande y que tiene esa presencia. Entonces, porque en esta situación yo no creo que un Jesús cariñoso, un Jesús tierno pueda en sí transformar y bendecir la vida de este hombre. Y puede que lleguemos a un punto en nuestras vidas en que nosotros olvidemos quiénes somos y de quién somos. Entonces, es en ese momento en que no necesitamos a un Jesús que se pare al otro extremo y que espere que nosotros decidamos bendecirlo con nuestra presencia en la iglesia. ¿Okay? En estos momentos nosotros vamos a querer un Salvador fuerte, con mano extendida que va a estar ahí para rescatarnos. Entonces, quiero que todos digan, tengo un Dios grande. Ok, entonces seguimos leyendo el 5 y el 6. Vamos a leer el 5 otra vez. No, nos quedamos en el 4.
y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Entonces, el versículo 6 para mí es muy interesante. Es la primera vez que él ve a Jesús, pero no es la primera visión que Jesús tuvo acerca de este hombre. Entonces, el hombre lo vio a distancia y Jesús, si no me equivoco, venía de ¿cómo se dice? Capernaum. ¿Okay? De ahí venía Jesús y él se dirigió hacia una tierra gentil. Entonces era como territorio prohibido ahí. Entonces Jesús subía a las montañas a orar temprano en la mañana y tarde en la noche. Entonces a través del mar de Galilea, donde Jesús viajaba, el sonido también viajaba, ¿verdad? Entonces si este hombre estaba clamando día y noche, hay una buena posibilidad de que Jesús estaba despierto temprano, mientras el hombre estaba despierto hacia tarde. Y mientras el hombre estaba hacia tarde y orando, Jesús estaba hasta tarde orando. Y tal vez una mañana, de escuchar al hombre llorar una vez más, Jesús decidió, hoy es el día en que voy a encontrarme con este hombre y lo voy a hacer libre. ¿Okay? Entonces, puede ser que Jesús, que Dios te ha escuchado y que ha escuchado las peticiones secretas, las decepciones de nuestro corazón. Pero déjenme decirles algo, Dios los hizo venir hoy y yo estoy segura que hoy va a ser el día en que el Señor los va a encontrar y que Él va a suplir y que va a sanar todo lo que tenga que ser sano, así como hizo con este hombre. Entonces, cuando nosotros pensábamos que nadie nos escuchaba o que nadie estaba ahí para nosotros, que estábamos solos, puede ser que Dios nos escuchó y que ahora el hombre ve a Jesús, posiblemente antes de que Jesús dirija su mirada hacia él. Entonces el hombre corrió y cayó de rodillas delante de él. Entonces vamos a ir al versículo 7. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Usualmente nuestra primera respuesta ante la presencia de Dios que sea tan fuerte va a ser temor. Y cuando se presenta en nuestras vidas con ese poder tan real, va a haber algo en nosotros que va a resistirse a esa autoridad, porque va en contra de todo lo humano y de todo el pecado que nosotros tenemos dentro, y también va en contra acerca de estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Porque hay que ser puros para poder estar en la presencia de Dios. Entonces, por eso normalmente algo en nosotros se va a resistir al estar ante la presencia de algo más grande. Entonces hace que nosotros reevaluemos nuestras prioridades. Entonces ahora en el caso de este hombre hay una razón específica por la cual él se está resistiendo ante la presencia de Jesús. Entonces vamos a leer del 7 y el 8. Vamos a leer el 7 otra vez. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. ¿Ok? Entonces Jesús, en esta parte, lo que Él está haciendo, Él está retando al espíritu que resiste, está retando el espíritu que está en el hombre. Y el espíritu está resistiendo el reto de Dios, de Jesús. Porque cuando el enemigo ha ocupado un lugar o un territorio por un tiempo, Él no lo va a soltar fácilmente, ¿verdad? Porque es algo que Él quiere conservar y no lo va a dejar ir así nomás. Él va a pelear y se va a oponer. Entonces Jesús le hace una pregunta y no lo hace por información, sino para una revelación. Porque Jesús ya lo sabe todo y Él no necesita preguntarle al hombre. Porque el hombre puede saber quién es Jesús, pero el hombre realmente no sabe quién es Él. Entonces Jesús le pregunta cuál es su nombre. Entonces vamos al versículo 9. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. El versículo 10. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Entonces aquí, para mí, la historia se pone bien interesante. Sigamos leyendo. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000.
y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Entonces, toquen al que está a su lado y pregúntenle si pueden tener su autógrafo. Pregúntenles. Porque han de ser importantes, ¿verdad? Yo quisiera el autógrafo de alguien importante, entonces todos van a dar su autógrafo al final. Entonces, aquí estamos viendo que los demonios le dicen a Jesús que les dé permiso de entrar en los cerdos. Y aquí nosotros tenemos una conexión con los cerdos. No les estoy diciendo cerdos, pero más adelante van a entender por qué tenemos esa conexión con ellos. Entonces vamos a seguir leyendo. En el versículo 14. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello lo que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que los había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Entonces, aquí empezamos al revés la historia, porque hay algo importante que sucede antes de que Jesús llegue a este lugar. Entonces, vamos a ir a Marcos 4, versículo 35 al 41, que solo aquí nomasito estamos. Marcos 4:35. Y dice: aquel día, cuando llegó la noche, le dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Entonces aquí podemos ver que esto básicamente es el día anterior de que Jesús llegue a este territorio. Entonces, vamos a hablar de la tormenta que vino antes del milagro. Este pasaje habla en sí por sí solo, porque miren esto: ¿cuántos están pasando por una tormenta en estos momentos? No tormenta física, pero tormenta en su interior, tormenta espiritual, o alguien cercano a ustedes está pasando por una. Entonces nosotros vemos que es muy fácil hablar de tormentas. Cuando estamos pasando por una tormenta, ¿cuántos han pasado por una tormenta? ¿Cuántos han salido de una? ¿O cuántos sienten que hay una que se acerca? Entonces, cuando nosotros sabemos que se acerca una tormenta, entonces quiero que todos sean meteorólogos ahorita y digan: hay una tormenta que se avecina. Tienen que ser meteorólogos hoy. Entonces, hay una tormenta en el océano. Entonces, en Marcos 4:35, estamos viendo que Jesús les dice: pasemos al otro lado. Es el mismo día y Jesús les está diciendo que vayan hacia ese lugar, pero no les dice el por qué. No dice que tiene un compromiso al otro lado, solo les dice que vayan. Entonces nosotros podemos obedecer a Dios aun cuando no sabemos el por qué. Si nosotros creemos que Él tiene la autoridad total, no necesitamos los detalles. Esto es para los hijos obedientes que están dispuestos a cruzar. Es como cuando su mamá o su papá les dice que hagan algo. La mayor parte de las veces es peligroso decir por qué. Entonces es así mismito. Nuestros padres nos dicen que hagamos algo y nosotros, porque somos buenos y obedientes, lo hacemos, ¿verdad? Entonces así fue con los discípulos. Ellos no preguntaron nada porque ellos confiaban totalmente en la autoridad que Jesús tenía. Entonces, seguimos hablando de los conflictos o colisiones que iban a haber. Entonces, no se puede cruzar de un lado a otro sin conflictos.
Jesús está dejando la comodidad de estar donde él estaba, ahí en Capernaum, y él se está moviendo a un territorio enemigo, a un lugar peligroso. Como algunos pueden estar haciendo en sus vidas, nosotros estamos comenzando a ir hacia adelante en las cosas de Dios. Estamos cambiando nuestro círculo de amigos, nuestro círculo íntimo, cambiamos nuestros valores, cambiamos nuestra manera de pensar, y ahí es cuando comenzamos a priorizar la presencia de Dios. Entonces, una advertencia: cuando nosotros hacemos de nuestra relación con Dios una prioridad, el enemigo va a enviar una tormenta y nunca vamos a poder cruzar de esa etapa a otra sin un conflicto. Porque como estamos viendo que el enemigo, los demonios que estaban dentro de este hombre, ellos no iban a dejar que fácilmente Jesús los sacara. Entonces el enemigo no nos va a dejar ir sin pelear. Es como el faraón. El faraón no dejó que el pueblo de Egipto se fuera así nomás, ¿verdad? Él mandó las carrozas para perseguirlos. Entonces la tormenta está fuerte, no porque uno necesariamente esté escapando de la voluntad de Dios como fue en Noé, sino que uno está cruzando hacia el llamado de Dios. Por eso es que la tormenta está fuerte, y de esto se trata el conflicto. Cuando hablamos de tormentas, nosotros normalmente le decimos a los demás que todo va a estar bien, que todo está en control y que van a sobrevivir. Pero muchas veces la pregunta que nunca hacemos es: ¿por qué sobreviviste la tormenta? ¿Okay? Hay un propósito y hay un motivo por el cual nosotros vamos a salir victoriosos de la tormenta que estemos pasando. Entonces, ¿han pensado ustedes de cuántas cosas ha hecho el enemigo desde el principio para detenernos de tener una relación con Dios? Volviendo a la historia, recordemos que el hombre aún no ha visto a Jesús, pero ya hay una tormenta en el océano intentando detener a Jesús que llegue al lugar destinado. Entonces, ¿cómo sabemos que el enemigo fue el que causó la tormenta y no fue un cambio climático del calentamiento global? Entonces, la Biblia nos dice que Jesús lo reprendió, y Jesús no va a reprender un fenómeno natural. Jesús lo que reprende son demonios. Entonces, la misma opresión que estaba teniendo el hombre estaba oprimiendo el mar para intentar detener a Jesús. Ustedes, todos, estamos en la lista de ataque del enemigo. Inclusive antes de que nosotros naciéramos, él ya nos tenía en la mirada, ya éramos ¿cómo se dice? Su punto. Entonces, habían cosas que estaban sucediendo, por ejemplo, en nuestra línea de descendencia de nuestros abuelos, tatarabuelos, que intentaban mantenernos de venir aquí hoy. Entonces, por eso yo digo, ustedes han de ser importantes, si el enemigo desde antes de que nosotros naciéramos está intentando poner algo de bloqueo para nuestra relación con Dios. Entonces, a pesar de todas las tormentas que tienen y que tenían el nombre de ustedes, a pesar de cada ataque, mírense aquí en la iglesia alabando a Dios, sobrevivieron. Felicidades. Entonces, yo sé que ustedes son importantes no por el carro que anden, no por la casa que tengan, no por la cantidad de followers que tengan en Instagram. Sé que son importantes por su tormenta. El tamaño de la tormenta que cada uno de ustedes esté pasando me dice la importancia que tiene el llamado de cada uno de ustedes. El enemigo no va a comenzar una tormenta para alguien de quien él no se sienta amenazado. Porque si yo no me siento amenazado por alguien, ¿por qué voy a hacer algo para detenerlo? Entonces, nosotros antes pensábamos que las tormentas eran porque Dios nos había dejado o que nos habíamos salido de la voluntad de Dios, pero en este pasaje significa que Jesús viene en camino, Jesús viene al rescate. Entonces, si están en una tormenta o sucede una el viernes por la mañana o una mañana por la mañana, quiero que recuerden que la tormenta es señal de que una gracia mayor viene en camino. Entonces, la tormenta no sucedió porque Dios no estaba con él, sino porque Jesús se dirigía hacia él. Entonces, nadie ataca lo que no es valioso. Si nos vamos a los tiempos antiguos, bueno, yo personalmente he estado viendo una serie de Francia, Inglaterra y Escocia, de los reyes. Entonces se ve cómo se atacan entre sí. ¿Por qué se atacan? Porque quieren el poder, porque saben que ellos tienen algo valioso y es lo que quieren. Entonces nadie va a atacar algo
que no tenga valor. Entonces el enemigo no se va a fijar en nuestras cuentas bancarias, si eso es lo que nosotros a veces pensamos que es lo de valor. Jesús sabía que el hombre estaba loco, pero cuando él se subió al bote, eso no lo detuvo, ¿ok? Todos aquí estamos locos. ¿Y saben qué? Jesús ama a los locos. Entonces, tal vez Jesús también sabe mis asuntos, Él sabe los asuntos de ustedes, y aún así, Él va a venir por nosotros, eso no lo va a detener. Entonces, ¿cuál es tu nombre?, le preguntó Jesús a este hombre. Yo sé mi nombre. ¿Saben ustedes el de ustedes? Nosotros normalmente, en nuestra mentalidad del mundo, pensamos que una persona lidiando con tantas cosas no vendría a la iglesia, pero nos sorprenderíamos de ver cuán rápido corren los demonios hacia Jesús. Aquí lo vemos. Dice, caen delante de él y dicen, no hagas que nos vayamos. Los demonios corrieron hacia Jesús y básicamente le suplicaron que no los echara del cuerpo de este hombre. Pero ellos sabían que este hombre era importante para Jesús y sabían que iban a tener que dejar a este hombre, su personalidad, la psicología, porque cambiaban la manera en que él pensaba. Entonces ellos sabían que alguien lo suficientemente fuerte para dominarlos por fin había aparecido en esta región. Yo pienso que ellos han de haber pensado, Jesús nunca va a venir por aquí, vamos a estar tranquilos en el cuerpo de este hombre, vamos a tener oprimido para siempre. Mírenlo en la manera en que los demonios son bravucones, ¿ok? Los bravucones en la escuela piensan que ellos reinan la escuela y que no va a venir nadie más fuerte, pero aquí vemos que Jesús apareció. El héroe de la historia ya llegó. Entonces, nosotros muchas veces intentamos todo lo demás y corremos hacia todos los demás, pero yo declaro el día de hoy que ustedes están en la presencia de una gracia más fuerte, de una gracia mayor. Y lo que todo lo demás no pudo solucionar, lo que todas las otras personas no pudieron corregir en nuestra vida, Dios lo va a hacer en la vida de cada uno de ustedes, y la gracia va a solucionar lo que las cadenas no pudieron. Porque recordemos, la historia dice que la gente intentó encadenar a este hombre y aún así él rompía las cadenas. Entonces, aún lo que esas cadenas no pudieron solucionar, la gracia de Dios lo hará. Entonces, ahora llega a la parte que tal vez ustedes todavía me quedan viendo mal. Me dijiste cerdo, de pensar. Vamos a hablar de los cerdos ahora. Es lo más importante. Yo me puse a pensar, ¿por qué querrían los demonios que estaban en este hombre entrar en cerdos? En parte yo entiendo que el enemigo no va a querer ceder territorio. El enemigo no quiere que vos seas la primera persona en tu familia que se sienta bien sin necesitar alcohol. El enemigo no quiere que sean la primera persona en su familia que por fin esté en una relación estable que sea de Dios. Entonces el enemigo va a hacer de todo para intentar detenernos. ¿Y qué es lo que quiere entonces? Si él no quiere eso, él va a estar en guardia. ¿Okay? Cuando nosotros no queremos que nos lleven algo, nosotros estamos vigilando, ¿verdad? Estamos viendo que nadie nos lo lleve. Entonces él va a estar en guardia en el área. Y yo personalmente pienso que es una estrategia brillante. Y los demonios son más inteligentes que la mayoría de las personas que van a una iglesia, ¿okay? Porque el mismo diablo se sabe la Biblia, de adelante para atrás y de atrás para adelante. Entonces, los demonios saben cómo obtener información y ellos saben cómo cumplir un propósito y saben cómo discernir qué es valioso. Porque no creo que los demonios vayan a ir a oprimir a alguien solo porque sí. Ellos van con una misión de detener a esa persona, de intentar detener el propósito de Dios en la vida de esas personas. Entonces, quédense conmigo, no se vayan a dormir. Entonces, entró Jesús. Entonces Jesús les dice que deben dejarlo, ¿verdad? Que Él es importante para él. Y hasta que Él pasó la tormenta por este hombre. Le dice que este hombre es VIP y que todos se han olvidado de Él, pero que Él lo quiere. Si Jesús pasó por la tormenta en el mar por este hombre y Él murió en la cruz por ustedes, ¿no creen que somos importantes?
¿cuánto ha de valer nuestra vida para Dios? Solo ponernos a pensar todo lo que Él pasó, solo por nosotros. Entonces, siguiendo en la historia, Jesús los deja entrar en los cerdos. Ellos van y hacen que los cerdos se ahoguen. Yo al inicio cuando leí esto dije yo, misión fallida, fracasaron. La verdad yo no entendía por qué habían entrado en los cerdos. Pero investigando un poco más, hay dos cosas que los demonios sabían. Número uno, los demonios sabían que los cerdos no vuelan, algo que nosotros también sabemos. Pero los demonios sabían algo que nosotros no sabíamos. Y eso es que la gente en esta región se preocupaban más por los cerdos que por este hombre que estaba siendo oprimido. Esta era una región que era conocida por criar cerdos. Entonces, eran más de 2,000 cerdos. Eso significa que era bastante dinero que habían perdido los dueños. Entonces, nos vamos a pensar, ¿por qué entonces el enemigo atacó a los cerdos de esta gente? Y sí, Él sabe lo que nosotros valoramos, Él sabe dónde golpearnos para que nos duela más, y por eso Él va a utilizar gente para llegar a nuestra relación con Dios. ¿Se acuerdan? Nosotros dijimos de que usualmente nuestras prioridades van a ser molestadas. Entonces, lo más valioso para nosotros, ¿qué es? Nuestra relación con Dios. Pero el enemigo sabe que si él logra que la gente nos ofenda, nosotros normalmente como un reflejo humano, de algún modo u otro vamos a alejar a Jesús. Porque vamos a tener ese resentimiento, vamos a tener ese odio en nuestro corazón, y eso poco a poco va a ir alejando a Jesús. Entonces, Él sabe dónde golpear, el enemigo sabe cuáles son nuestras inseguridades, lo que nos avergüenza. Entonces, Él pega ahí, en ese punto, donde nos enoja. Por eso entraron en los cerdos. El enemigo debe haber pensado, si mato a los cerdos de esta gente, ellos van a enviar a Jesús lejos. Que recuerden, era una región conocida por criar cerdos. Entonces, obviamente, si les mataban su prioridad, su cosa más importante, lo que les daba el sustento, la gente se iba a enojar. Entonces, como un ejemplo de esto tenemos a Job. ¿Okay? Job, lo vemos al inicio de la historia, él estaba intacto, pero Dios le dice al enemigo que pruebe a Job. Y Job tocó el enemigo tocó la familia de Job, tocó todo lo que le pertenecía a él, y aún así Job no maldijo a Jesús, al Señor. Entonces el enemigo va a utilizar cualquier cosa para llegar a nuestra fe. Él va buscando nuestra relación con Dios. Él va a usar cerdos para que empujemos la relación de Dios o la presencia de Dios lejos, y Él sabe exactamente dónde somos vulnerables. Y en el lugar en el que nosotros somos vulnerables es el lugar en el que se encuentra nuestro tesoro. Entonces les voy a dar 30 segundos para que piensen en dónde están poniendo sus prioridades, cuál es su punto débil, cuál sería el punto en el que el enemigo atacaría. Ok, entonces los cerdos significaban $2 millones. Eso sería en el precio actual, lo que perdió esta gente solo en cerdos. Entonces, los cerdos se ahogan, la gente se enoja, tienen una pérdida, y entonces la gente está queriendo enviar a Jesús lejos de esa región. Entonces el enemigo ataca lo que es valioso, y si te ataca a vos es porque sos importante. El diablo sabe más de nuestro destino que lo que nosotros realmente sabemos, ¿está bien? Y es por eso que él se siente amenazado. Y yo creo fuertemente hoy que ustedes van a ser las personas que van a romper maldiciones generacionales que existan en su familia, y ustedes ni siquiera van a saber que lo están haciendo. Va a ser algo que naturalmente el Señor va a hacer a través de la vida de ustedes al momento en que Él va a estar reorganizando las prioridades que ustedes tengan. Y es por eso que las tormentas son tan difíciles y tan oscuras.
pero solo significa que ustedes son fuertes, son persistentes y son importantes en el propósito que Dios tiene. Entonces el enemigo no va a atacar si no tiene miedo de lo que pasaría. Mírenlo de esta manera. El enemigo trae cosas a nuestra vida que ¿qué van a hacer? Nos van a atar. Van a atar nuestros pensamientos, van a atar nuestro corazón, va a atar nuestra devoción. Entonces al momento en que Él quiera tenernos atados, que Él nos quiera tener encadenados, solo significa que Él tiene miedo de ver lo que pasaría si ustedes estuviesen sueltos. Imagínense. A mí solo me emociona porque pienso yo, uno no, usualmente le teme al enemigo, ¿verdad? Es la reacción natural que uno tiene usualmente. Pero ya viendo todo esto, nosotros vemos que nosotros, por ser hijos de Dios, tenemos más poder y tenemos autoridad. Porque eso es algo que el enemigo no tiene. El enemigo puede tener poder sobre el mundo, pero él nunca va a tener autoridad, porque la autoridad la tiene Jesús y nosotros, por ende, por ser herederos, también la tenemos. Entonces, en conclusión, vamos bien en tiempo. En conclusión, si están pasando por una tormenta, que aunque sea más fuerte que esta, más que les dé un poco más de miedo, no piensen que es porque están fuera de la voluntad de Dios. No piensen que es porque Dios los ha dejado solos. Quiero que todos cierren los ojos ahorita. Vamos a hacer una imagen. Cierren los ojos. Y la lluvia me funciona perfecto. Están ustedes ahorita en una tormenta. Está fuerte. Pueda que no escuchen claramente la voz de Dios. Ahora imaginen que están en un bote, en el mar. Y la lluvia sigue ahí. Pero solo hay que pensar que Jesús está viniendo del otro lado solo para rescatarnos. Que ya pueden abrir los ojos. Y aquí mismo podríamos ver la historia de cuando Pablo caminó en el agua, ¿verdad? Sí, Cuando Pablo caminó en el agua. Esa sería la siguiente parte de la historia. Cuando Jesús nos encuentra en el bote. Él nos encuentra y como dijimos, queremos un Jesús fuerte que esté con mano extendida. Entonces aquí, al final de la historia, Jesús está extendiendo su mano para caminar con nosotros a través de la tormenta y al final es feliz. ¿Okay? Entonces vamos a orar. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por tu amor, gracias por tu gracia y por tu misericordia, Señor. Te damos gracias porque aprendemos a ver que aunque pasemos por una tormenta, sabemos que tú vienes al rescate, que solo es una señal, va a ser un de confirmación, que todo está en control y que tú vienes a ayudarnos, que tú has escuchado nuestras peticiones, que has escuchado los deseos de nuestro corazón, has escuchado las cosas que nos decepcionan, las cosas que nos duelen y que nos hieren. Señor, te pedimos que nos ayudes a poner nuestras prioridades en el lugar correcto. Que nuestra prioridad número 1 sea nuestra relación contigo y sabiendo que si esa relación es nuestra prioridad, no importa cuántos dardos, no importa cuántas tormentas el enemigo quiera enviar, esa prioridad no va a poder ser cambiada porque aunque él intente tocarla, tu presencia es más fuerte y así los demonios que quieran venir a atacar nuestra vida, que quieran oprimirnos, Señor, van a suplicar ir a otro lado, Señor. Te damos gracias porque tú siempre estás ahí con nosotros, dándonos la fuerza para conquistar todo lo que venga hacia nosotros. Y esta noche, Señor, te pido que nos des el valor y que nos ayudes a tomar la autoridad que ya ha sido dada hacia nosotros para poder vencer todos los planes del enemigo, Señor. Bendecimos esta noche, en tu nombre oramos.